Seguimos analizando a los 8 jugadores que estarán en el próximo torneo de candidatos y ahora le toca el turno al gran maestro de la India, Vidit Santos. Un jugador que quizá no es tan reconocido como otros candidatos como, bueno, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Ian Nepomniachtchi, pero que igual es un jugador peligrosísimo y ya lo ha demostrado, pues se ganó el cupo al torneo de candidatos ganando de manera solitaria nada más y nada menos que el gran suizo de la FIDE, por encima de jugadores como Hikaru Nakamura, que ocupó el segundo puesto a medio punto de distancia. Está en este lugar en forma ascendente porque, bueno, actualmente ocupa el puesto 25 del ranking mundial con 2.727 puntos, es decir, casi 100 puntos más que Nihat Abasov, que digamos es el último del ranking en este torneo de candidatos. Así que, bueno, la diferencia con otros jugadores no es demasiada. Además, Vidit es un jugador con un estilo de juego que no es tan vistoso, pero sí muy efectivo. Pues, por ejemplo, sabe cómo ir en ocasiones en las aperturas, desde la apertura hasta el final. Es decir, tiene muy bien estudiado ese tipo de esquemas y una muy buena preparación de aperturas. De hecho, a continuación, verán una partida muy interesante que Vidit jugó en el último Tata Steel 2024, donde se enfrentó al poderoso gran maestro uzbeko Nodirbek Abdusattorov. Esto sucedió en la penúltima ronda del torneo cuando, bueno, ya parecía que Abdusattorov iba a ser el campeón. Sin embargo, aquí Vidit lo derrotó de manera fantástica y, bueno, lo obligó a tener que ir a los desempates porque, bueno, en la última creo que Abdusattorov volvió a ganar. Pero veamos la partida. Con las piezas blancas, en esta que fue la ronda número 12 del Tata Steel 2024, el gran maestro indio Vidit Santos iniciaba con la jugada de 4, mientras que su rival, el gran maestro uzbeko Nodirbek Abdusattorov, que ojo, actualmente es el número 4 del mundo, ¿no? Espectacular, con menos de 20 años. Respondía con caballo F6, C4 por parte de Vidit, E6 de Abdusattorov, caballo F3, D5, caballo C3, alfil B4, E3 y enroque. Como les dije, bueno, aquí Vidit tiene una forma de jugar bastante segura, ¿no? Y es que rápidamente defiende su peón de C4. Alfil D2 por parte del gran maestro indio, evitando la clavada, B6 de Abdusattorov, C por D5, E por D5, torre C1, alfil E7, G3, caballo BD7, alfil G2 y alfil A6. Tenemos una posición bastante interesante. Abdusattorov decide hacer este movimiento para impedir el enroque de su rival momentáneamente. Pero Vidit aprovecha para lanzarse al ataque, y es que juega dama A4, atacando inmediatamente el alfil. Abdusattorov decide, bueno, seguir jugando agresivo y juega alfil C4, que ya parece una jugada sospechosa, ¿no? Aquí parece más normal alfil B7 simplemente retrocediendo. En caso de caballo E5, viene caballo por peón por caballo D7 y bueno, aquí, aunque las negras sacrifican un peón tras alfil por y caballo por E4, por E5, pues la posición es muy compleja. Las blancas pueden ganarse la calidad, pero estarían con las casillas blancas demasiado débiles y un caballo muy poderoso aquí para las negras. Pero bueno, Abdusattorov decide llevar el alfil a C4, jugada que parece lógica. B3 por parte de Vidit, que ataca el alfil, alfil D3. Abdusattorov mueve por tercera vez esta pieza. Caballo E5 por parte de Vidit, caballo por D por y caballo E4. Ojo que en esta posición ya las blancas tienen ligera ventaja. Dama D4 por parte de Vidit, buena jugada, atacando el alfil, atacando el peón de D5. Caballo por C3 por parte de Abdusattorov, alfil por C3, alfil G6 y alfil por D5. Vidit se gana un peón. Como les dije, es un jugador que tiene muy buena preparación de aperturas. Y bueno, aquí su juego no es demasiado vistoso, pero ya tiene un peón de ventaja, lo que le da pues muchas posibilidades de ganar. C6 por parte de Abdusattorov, alfil G2 de Vidit y ahora dama C8. Quizá aquí alfil A3 era un tanto mejor para atacar la torre, pero bueno, tras torre de 1 y dama E7 igual las blancas deben estar mejor con el peón. Ahora, tras la jugada dama C8, E6 por parte de Vidit, que amenaza mate en G7, F6 por parte de Abdusattorov, ojo que alfil F6 no funciona por peón por, alfil por y dama A4. Y bueno, se mantiene el peón de más y se busca simplificar. Tras F6, dama D7 por parte de Vidit. Quizá un tanto mejor era dama C4. Y tras torre de 8, enroque. Ojo, dama D7 también me parece que tiene sentido, ¿no? Se busca simplificar manteniendo el peón de más. Alfil A3 por parte de Abdusattorov, torre de 1 de Vidit, alfil F5, dama por C6, alfil por E6, dama por E6, sacrificio de dama momentáneo, ya que tras dama por y alfil D5, las blancas lograron simplificar la posición, se deshicieron del peón doblado y bueno, tienen una posición que les brinda una buena ventaja para intentar presionar y ganar. Ese es el estilo de Vidit.
Dama por D5 de Abdusattorov, torre por D5 de Vidit, torre FC8, rey D2, torre C7, rey D3, torre AC8, alfil D4 y rey F7. Las negras aquí intentan meterse en un final no tan inferior, pero bueno, ya tienen peón de menos. Quizá tras torre C2, que parece una buena jugada, en realidad no lo es tanto, ¿no? Viene torre D8 y de nuevo, la simplificación, que es lo que conviene cuando se tiene material de más. En caso de torre por viene rey por C2 y bueno, simplemente voy eliminando piezas, ¿no? Las piezas accesorias, como decía Capablanca, y ganar el final. Tras rey F7, torre D1 por parte de Vidit, rey E6 de Abdusattorov, E4 defendiendo la torre, torre C2 y torre D2. Fíjense que el gran maestro indio llega justo a tiempo para defender la posición. Torre C1 de Abdusattorov, que no quiere cambiar piezas, pero F4. Vidit comienza a movilizar su mayoría. La máquina dice que aquí las blancas tienen ligera ventaja, pero bueno, si se juega correctamente puede ser suficiente para ganar. Alfil B4 de Abdusattorov, F5 de Vidit, rey E7, torre E2 y ahora torre D1 jaque. Un error, ¿no? Quizá era mejor alfil C3. Tal vez es más fácil hacer tablas en el final de pareja de torres contra pareja de torres. En caso de 5, viene F por E, torre D por E y rey F6. Fíjense que la torre no se puede quitar haciendo demasiado daño porque está tocado el alfil de D4. Tras torre D1, en cambio, rey E3 por parte de Vidit, torre CC1 de Abdusattorov, E5 de las blancas, F por E5, torre por E5 jaque, rey F7 y G4. Poco a poco las blancas van avanzando sus peones y aumentando la ventaja. Torre C7 por parte de Abdusattorov, torre 6 de Vidit, torre D7, alfil E5, torre G1 y rey F3. Ojo que estas posiciones no son fáciles de jugar, ¿no? Aquí Vidit demuestra que mantiene la calma incluso cuando ya estamos en un apuro de tiempo. Torre de 3 por parte de Abdusattorov, rey F4 de Vidit, alfil D2, rey E4, torre D7, alfil G3, alfil B4, torre C6 y alfil C5. Abdusattorov hace lo que puede, ¿no? Coloca las piezas en las mejores casillas. Vidit juega G5, confía en su mayoría de peones por el flanco de rey. Y ahora rey F8, una imprecisión ya que el rey se mete en una red de mate terrible. Lo correcto era G6 para frenar precisamente la jugada G6 de las blancas. En caso de F6 pasando el peón, viene torre GD1 y todavía las blancas tienen ventaja, pero el final es difícil. Tras rey F8, Vidit juega G6. Coloca al rey en una red de mate, ¿no? Y es que cuidado con la torre en la octava. H por G, F por G, torre 7 jaque, alfil E5, torre E8, rey F5, torre F1, rey G4, torre G1 y rey H5. El rey se va a esconder en esta casita para poder maniobrar con las torres. Y bueno, Abdusattorov juega alfil E7, una jugada que según la máquina es un error grave. Lo correcto era torre D8 y en caso de alfil C7, torre A8. Sin embargo, tras alfil E7 tampoco la posición es fácil, ¿no? Vidit juega H4 y está muy sólido. Torre H1 de Abdusattorov que quiere comerse el peón, pero alfil G3 defendiendo. Torre D8 por parte de Abdusattorov. Y ahora Vidit juega torre CE6. Quizá era más fuerte torre C7, la torre en séptima. Tras alfil C5 y torre por A7, esto está decidido. Pero bueno, torre C6 parece una buena jugada. Alfil C5 de Abdusattorov. Alfil C7 de Vidit. Torre C8. Alfil F4 por parte de las blancas. Torre D1, torre 2 G4, A5, rey G4 y torre G1 jaque. El final no es tan fácil como parece, ¿no? Como les había dicho, aquí Vidit intenta maniobrar con el rey y Abdusattorov quizá buscar unas tablitas, ¿no? Torre D8, alfil G5, torre F1, rey G4, torre G1 y rey H5. El rey vuelve a meterse en la casa. Torre C8 por parte de Abdusattorov, torre C4 de Vidit, torre A8, torre F4 jaque, rey G8, torre FE4 buscando cambiar la torre y dar mate, pero torre F8. Aquí, bueno, Abdusattorov comete un error y es que no es fácil en esta posición, ¿no? Lo mejor es rey F8, evitando el mate, pero es que el rey aquí también está medio peligroso, ¿no? En vez de eso, tras torre F8, Vidit jugó torre E2, evitando la entrada quizás en segunda fila, torre GF1, torre E8, alfil B4, torre por, rey por y torre C2. Se sigue simplificando la posición. De nuevo, la torre tiene que estar pendiente de los temas de mate. Alfil C5 evitando el pase de la torre, rey G4 de Vidit, torre G1, rey F5, torre F1 jaque, rey E6, Vidit quiere irse por el otro lado.
rey E8, torre E2, torre G1, torre E5, rey F8, torre D5, torre E1 y rey F5. Bueno, final complicado, pero la máquina increíblemente dice que Vidit está haciendo las mejores jugadas, ¿no? Aumentando poco a poco la ventaja. De hecho, aquí tras torre E8, Vidit juega torre D8 y Abdusattorov decide abandonar porque, bueno, está totalmente perdido, ¿no? Y es que, fíjense que si se cambian las torres entraremos en un final con alfiles de igual color, pero las blancas con un peón de ventaja, lo que les dará una ventaja prácticamente decisiva. Tras torre por, alfil por y, por ejemplo, rey E8, vendría alfil C7. El alfil puede moverse a G1, el rey, pero, bueno, el alfil se va a centralizar y este peón empieza a sufrir, ¿no? Rey F8 defendiendo y ahora el rey puede pasar con toda calma, se va a venir a comer los peones junto con el alfil y las negras van a perder. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Como les dije, Vidit no es de los favoritos al igual que Nihat Abasov, pero sí es un jugador muy sólido que ya demostró que puede quedar por encima en los torneos incluso de jugadores super élite como Nakamura, ¿no? Así que mucho cuidado porque ese torneo de candidatos también nos puede dejar por allí alguna sorpresa interesante. Pero ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, déjenme en los comentarios si Vidit es uno de sus favoritos o quizás serán más favoritos jugadores de su mismo país como Gukesh o Pragnananda. Me gustaría saberlo o, bueno, igual, ¿cuál es su favorito para el torneo de candidatos? Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.